No hay mejor maestro que la experiencia más amarga. Pasan unos minutos de las 4 de la tarde, sintonizan Gran Vía Radio y esto es Exponiendo Ideas. Cada día de lunes a miércoles de 4 a 5 de la tarde en directo hablamos de salud. Equipo técnico del programa, los controles Jordi y a la conducción Mar. Programa patrocinado por BPB. Contenidos del programa. Hoy hablaremos con coach, hablaremos de coach. Tenemos con nosotros a la señora Ángeles Azcanio, coach y consultora empresarial. María Ángeles, buenas tardes, bienvenido. Ángeles. Buenas tardes, Marc. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Gracias a ti. Bueno, vamos a empezar la pregunta que seguramente así pues podrás definir quién eres. ¿Quién es Ángeles Azcanio? Pues Ángeles Azcanio es una mujer inquieta, curiosa, ávida de conocimiento siempre y sobre todo fascinada por las personas y por el gran potencial que suelen tener dentro y que muchas veces incluso desconocen. Sí. Profesionalmente, como bien has dicho, soy coach profesional. Nivel ACC, para los que conozcan por la ICF, que es la organización más conocida a nivel internacional que regula el coaching. Soy nivel excelente en coaching personal, ejecutivo y también para equipos de alto rendimiento. Y trabajo desde hace más de 15 años con personas, ayudándoles a transformar, ayudándoles a crecer en emprendimientos. Y actualmente soy ya empresaria, tengo 2 negocios, un tercero ya en marcha. Muy bien. Así que la parte empresarial la llevo como en vena, ¿no? Me di cuenta que esto es algo que lo llevo en vena. Y esto es lo que hago a los demás, acompañarles pues, a crecer también, no solo personalmente, sino con sus negocios y en sus equipos. ¿Cómo te da por dedicarte a estas actividades profesionales? Pues muy buena pregunta, Marc. Pues desde la propia necesidad. Desde luego, sabiendo que yo misma necesitaba de ese crecimiento, de ese autoconocimiento, de ese desarrollo de mis propias capacidades y todo eso me ha ido ayudando a crecer. Y a través de ahí pues me he ido dando cuenta que en realidad era mi propósito, era mi vocación, ¿no? Y desde ahí ha sido casi muy fácil empezar a acompañar a otras personas desde la propia experiencia. Es decir, primero yo creciendo para poder acompañar a esas personas a crecer. Para mí ha de ser así, ha de ser coherente. O sea que ha de ser un mundo apasionante, ¿no? Tal cual, tal cual. Realmente ver la transformación de las personas, de los equipos, de las mismas empresas, es decir, como ente, ¿no? Cómo se relacionan entre ellos, es fascinante. Es ver esa transformación, acompañarles en ello y celebrar con ellos también. Realmente es vibrante y apasionante. ¿Qué es lo que más te atrae de tu trabajo? Precisamente, que mucho, ¿no? sí. Es un mundo apasionante y se te ve apasionada. Sí, sí, tal cual, tal cual. Soy una friki, podríamos decir, de lo que hago, me encanta, me fascina. Y lo que más me apasiona de lo que hago precisamente es eso, es ver esa transformación de las personas cuando empezamos a trabajar y creen que pueden llegar hasta cierto límite. Porque tienen cierta mentalidad y cuando empezamos a trabajar una de las cosas que más se desarrolla en las personas es la mentalidad, cómo ven que han ido muchísimo más allá de lo que pensaban inicialmente, ¿no? Que pensaban en pequeñito y que después han crecido incluso más de lo que esperaban. Así que eso es brutal, que se lleven esos regalos y a mí me regalan también por el camino. La primera que se siente agradecida soy yo misma. Ángeles Azcanio, coach y consultora empresarial. ¿Qué sectores personales tienen más demanda? ¿Te refieres a lo que más demandan personalmente? Sí, exacto. ¿Qué personas tienen más demanda? ¿Qué te piden más? Mira, lo que más me piden sobre todo es tener claridad. Tener claridad de aquello que quieren conseguir. Las personas normalmente saben lo que quieren o creen saber lo que quieren, que después vemos que no es exacto. Pero bueno, tienen una idea, ¿no?, de lo que quieren y lo que no tienen es claridad. No saben cómo hacerlo, no saben exactamente de qué manera tienen que implementar, ni incluso en quién se tienen que convertir
para conseguir todo eso, ¿no? Que es lo más bonito. Entonces, a nivel, ya bajándolo un poco más a tierra, a mí me gusta hablar mucho de bajar a tierra, Sí, lo que necesitan es eso, básicamente foco, claridad, sentirse mejor con ellos mismos, desarrollar esas habilidades que no tienen hoy para conseguir aquello que quieren. Mejorar sus relaciones es un punto que no se habla de ello, pero que está siempre debajo de todo lo que queremos, porque cuando no nos sentimos bien con nosotros mismos, normalmente esto nos enfoca a ver la parte, digamos, más oscura o más dificultosa con el resto de las personas que nos acompañan, a liderarse para liderar proyectos, familia incluso, negocios, empresas, equipos. eh, hay diversidad de formaciones o de propuestas que me piden para acompañarles a ello. ¿y qué tipo de sectores os piden más? ¿Que el sector farmacia, sector empresarial? ¿Qué tipo de Sobre todo más enfocado a la empresa, más de cara empresarial, empresas? con emprendedores, empresarios, empresas, ya equipos. Y si me dices qué sector, sobre todo el que yo veo, observo, que más necesita y más me solicita, sobre todo, son aquellos que son más técnicos. Mm, Esa parte más, por ejemplo, empresas que son más analíticas, ingenieros, ya. arquitectos, tienen que ejecutar proyectos, están acostumbrados a trabajar mucho en la parte racional, son muy buenos, y necesitan también desarrollar la otra habilidad más personal, ¿no? Para poder crecer. ¿Qué es lo que más te gratifica cuando acabas un trabajo? Que dices, bien, he disfrutado. Ver la persona que había detrás. Es decir, cuando empezamos a cuando acabamos, las personas crecen sin duda siempre. Entonces, lo que más me gratifica es esto, es ver la persona en la que se han convertido, ver que realmente son tan grandes como querían y ahora ya sí se sienten empoderadas para seguir creciendo y, y el sinfín de posibilidades que encuentran siempre delante. Ya cuando empiezan ver limitaciones es normal, para eso nos Claro. contratan, o sea, no saben cómo mejorar. Y cuando acaban es esa sensación de, wow, se ha abierto un nuevo mundo de posibilidades y eso es fascinante, ver a la persona totalmente empoderada. ¿Cómo empiezas un proyecto? ¿Con una empresa o con una persona? ¿Qué es lo primero que haces? Explícanos un poco todo El el proceso, ¿no? proceso, exacto. Gracias, Marc. A ti. Pues lo primero que hacemos es conocernos. La persona, la empresa, el ejecutivo me contacta, lo primero que hago es escucharle. Es importante escuchar qué necesidades tiene, que nos podamos conocer, que haya un pequeño feedback ahí donde vea que Claro. soy la persona que le puede acompañar, ¿no? Mm. Que aquello de lo que estamos hablando está más alineado a lo que la persona necesita para crecer. A partir de ahí, de todo lo que vemos que necesita, si la persona se siente a gusto, entonces ya le presento una propuesta que si se adapta a la persona o se necesita modificar porque diga, ostras, después de la conversación he visto que necesitamos esto, a veces Claro. pasa. Esa es nuestra misión también, ¿no? Dar Ya. mucha conciencia, reflexión. Una vez está todo validado y está ok, entonces ya empezamos un proceso de transformación donde vemos siempre de nuevo las necesidades iniciales que hay en la persona, incluso en el equipo o en la organización, y ver exactamente qué es lo que ellos piden, porque a veces cuando nos contrata un CEO o un directivo, el Departamento de Recursos Humanos, Sí, tiene una petición inicial, pero realmente cuando puedes hablar con las personas te das cuenta de que detrás hay más anhelos, hay otro tipo de claro. necesidades y se tiene que adaptar mucho, es muy personalizado. Mi servicio de acompañamiento es muy personalizado para que la persona pueda sentir o el equipo pueda sentir esa transformación y se ha de dar así. Entonces, normalmente hay un proceso de encuentros, eso se pacta al principio, ciertos encuentros, se va validando continuamente qué es lo que la persona es lo que está, siente que está avanzando, siente que es lo que está necesitando, siente que todo se está cubriendo como necesita. Y al final hay un proceso de valoración siempre, es decir, tanto del cliente o del equipo, como incluso por mi parte, ¿no? Como profesional, que he visto que ha crecido, que he visto en esas áreas de mejora y que es aquello que entre ambos podemos ver, ¿no? Que quizás la persona pudiera necesitar en un futuro, porque ahí ya es como una nueva hoja de ruta.
O sea, la persona que tú tratas lo nota que ha cambiado. Normalmente desde la primera sesión. Es más, normalmente desde la primera reunión que Oh. tenemos ya se da cuenta de cosas. Es que en realidad lo tiene todo la persona. La persona tiene todas las cualidades que necesita, lo que pasa es que no se conoce. Entonces, cuando le acompañamos a esa persona a que conozca aquello que no sabe que tiene, la transformación es brutal y suele ser desde la primera sesión. Es más, el trabajo de un coach es, además de trabajar un proceso, es decir, un gran objetivo, Sí. tenemos pequeños objetivos, es decir, en cada sesión se trabaja un objetivo, es decir, el cliente en cada sesión o el equipo nos dice, mira, necesito trabajar esto, vemos exactamente de qué manera se lo va a llevar, es decir, esas medidas de control, esos Sí. famosos KPIs. eh, Hacemos todo el plan de acción, es decir, lo hacen ellos, en realidad yo solo le acompaño a hacerlo, y al final validamos que se lo están llevando, ya se llevan un plan de acción para implementarlo, es decir, ya hay una consecución desde la primera sesión. Voy entendiendo porque cada vez se habla más de coach. Claro, Coaching, coach. claro, porque es muy Sí, señora. resolutivo, es muy resolutivo. Vamos a abrir el WhatsApp del programa para si algún oyente quiere hacer alguna pregunta sobre coaching. Lo puede hacer marcando el 646-542005. 646-542005 es el WhatsApp del programa para que puedan llamar a hacer alguna pregunta. ¿Nos puedes poner algún ejemplo de que puedas contar? Un ejemplo que te haya impactado, que te gustaría comentar. Uf, Si no pues quieres, claro, sin nombres, pero después de 15 años son cientos claro. los ejemplos, evidentemente. Pero mira, si te puedo decir un caso que me impactó mucho, han habido muchos, ¿eh? Pero un caso que me impactó mucho fue una señora que me contrató, una profesional que ya tenía 62 años, estaba casi para Mm, jubilarse, y se dio cuenta que no era feliz. Que, ay, que tenía una cierta calidad de vida y yo la reconocí porque eso nos ha pasado a todos, me pasó a mí en su momento. Sabía que, bueno, que tenía una cierta calidad de vida, es decir, no es que fuera infeliz, pero ella sabía que no pero podía había, ser más feliz. que, exacto, le faltaba plenitud, le faltaba Sí. más esa sensación de plenitud, de felicidad, me siento motivada, me siento Mm, feliz con la vida. Jolín, y a esta edad uno necesita ya sentirse sí. realizado, ¿no? Es lo que uno anhela. Bueno, pues hicimos un cierto trabajo y no solo mejoró en la calidad de vida que tenía a nivel personal, a nivel profesional también, sino que incluso se dio cuenta que tenía mucho más por ofrecer a nivel profesional. Mm, Tanto a la empresa vimos que estaba trabajando en pequeñito, como decíamos, porque si no se conocía estaba dando claro. Una parte solo, una claro. parte. Entonces ahí vimos en ese proceso donde ella despertó unas ciertas habilidades que podía poner al servicio de la empresa, es decir, que podía ayudar mucho más, donde la empresa evidentemente empezó a reconocerla y empezó a verla, no es que no la reconociera, pero vio ese potencial que de repente, además sumado a su experiencia, ¿no? Está Mm, aportando y le gustó muchísimo. Y además ahí esta mujer, lo que más me maravilló de este proceso es que se dio cuenta de que tenía un propósito que no había llevado a cabo, ¿no? Y a 2 años de la jubilación decidió iniciar un mira. nuevo proyecto y sentirse plena, ¿no? Con el proyecto que ya venía sosteniendo, más el nuevo proyecto que nunca le había dado forma porque pensaba que, bueno, que eso no era para ella. Mejoró a nivel personal, a nivel profesional, creó este nuevo proyecto con su propósito de vida. Comenzó una nueva relación y hacía muchos años, Mira, a ver. décadas, te decía que no tenía relaciones personales, no tenía una pareja. O sea que las transformaciones, cuando uno trabaja algo, piensa que son en pequeñito y en realidad es lo que te digo, ¿no? Luego las personas se dan cuenta de que cuando empiezan a mejorar algún área, en realidad están mejorando todo. Es claro, claro, claro. Porque es la persona la que crece en realidad, ¿no? Y incluso mi forma de dirigirme a la vida. Hay mil casos, sobre todo los que más me impactan, ya no a nivel personal, ya te digo, hay cientos de casos hermosos, preciosos, transformadores, pero sobre todo los líderes o los jefes de equipo, aquellos que tienen a alguien a su cargo o tienen un equipo a su cargo, Claro. y cuando se transforman ellos, cómo cambia la calidad del liderazgo, ¿no? Cómo cambia la calidad y cómo cambia esa inteligencia artificial, ahí, perdón, emocional, colectiva, que yo le Claro. digo, que suma mucho. Es decir, cuando yo aprendo a sumar, dejo que los demás también sumen
Y Claro. ahí es Y participa exponencial el todo el trabajo. mundo que... Claro, y es exponencial el trabajo. Y ahí es maravilloso ver cómo cambian incluso colectivos. O sea que sí se puede con coach, eso que pronto diremos, año nuevo, vida nueva. Sí se puede hacer vida nueva. Totalmente, totalmente. Se puede hacer porque Parece imposible. parece imposible hasta que no te Hasta que metes, no hasta conoces que un no coach, entras. claro, claro, claro. Exacto, hasta que no entras en Hasta que no ello. vas a ver al Ángeles Escaniol, Bueno, yo hago mi labor, ya te digo, desde hace más de 15 años y fascinada y creciendo con ellos. O se te sea, nota que lo haces, que disfrutas haciéndolo. Todo el totalmente. mundo ves que trabaja y más o menos te gustará o no. En ti se ve que Ujú. disfrutas haciendo lo que Totalmente, haces. totalmente. Y cada vez más, por suerte. ¿Qué formaciones son las más demandadas por tus clientes? Formaciones, cuando me contratan para hacer formaciones, sobre todo el tema de la cohesión, fíjate, que tiene Mm, que ver con las relaciones, lo que hablábamos, sí, es el gran desconocido, que no se habla, pero siempre está ahí implícito. Es decir, cómo podemos sumar eh, el tema del autoliderazgo, del liderazgo de equipos, el tema de la productividad, evidentemente, es decir, cuando los trabajos, los equipos, las personas no saben trabajar bien, no saben enfocarse, necesitan hacer un proceso de mejora, de gestión y de claro. productividad para poder sumar entre todos, ¿no? Eso que decíamos de la inteligencia colectiva realmente existe y realmente se da. Eh, para aprender a comunicarse, para tener mejor clima laboral, para resolución de conflictos, eh, sobre todo lo que tiene que ver con mejorar las habilidades para tener mejores resultados. O sea, las empresas tienen claro que necesitan seguir teniendo buenos resultados y cada vez se dan más cuenta de que el potencial está dentro, son las personas. Cuanto más me enfoque en las personas que hay dentro, mejores resultados vamos a tener todos. Has hablado de comunicación Ujú. y es evidente que hemos de escuchar el doble que hablar, porque tenemos una boca y dos orejas. Totalmente. ¿Qué es que tú crees que escuchamos lo necesario? ¿Sabemos escuchar? Yo, mi paradigma es que no. Es más, a mí me costó mucho aprender a escuchar, Marc. Sabemos mucho de lo que sabemos, que es de nosotros Sí, mismos, eso sí. ¿vale? Y si hemos de hablar de nosotros, sí. Y Que hablamos. nos escuchen. Y es más, escuchamos pensando en nosotros, Sí, señora. no centrados en ellos. Y es una habilidad muy grande, ¿eh? El saber escuchar a la otra Sí, persona y ver qué es lo que sí. Y lo necesita. notas si te escuchan, ¿eh? Notas cuando si te Totalmente, miran. Sí, totalmente. porque claro, si estás hablando y te dicen, ay, por cierto, ¿qué hora es? Claro. Estás hablando y te preguntan qué hora es, pues ya plegas y te vas, porque claro. O no hay esa sinergia, ahí es como estamos hablando, Sí, pero no nos estamos lo bonito entendiendo. cuando hablas con una persona y ves que te escuchas cuando te dice, ay, perdona, no te he entendido. Ve que Claro, estás siguiendo el hilo y si no te ha entendido te pregunta. tal cual. Otra parte muy bonita de la escucha activa, que estamos Mm, hablando ahora, es dejar a la persona que tenga sus espacios de silencio, de reflexión. En esto los coaches lo claro. entrenamos mucho, esta capacidad, porque no tenemos tiempo a pensar, no tenemos tiempo a profundizar y a tomar esas tomas de conciencia. Y la Mm, escucha activa también va en dejar que la otra persona se exprese y no en querer anticiparnos y decir lo que quiere decir o lo que creemos que quiere sí. decir. ¿Crees que desde el punto de vista profesional los jóvenes ven más fácil salir en redes sociales? Evidentemente las redes sociales hoy en día es una herramienta muy buena de visibilidad, de poder compartir lo que quieres y de la manera que lo quieres. El tema es que hay que saber, como toda herramienta, Claro. trabajarla con equilibrio, con coherencia y no deshumanizarnos. Y trabajar esta parte de la coherencia que decimos, ¿no? Qué buena es esta herramienta de las redes sociales y qué importante es que la persona que haya detrás comunicando sea coherente con lo que está comunicando. Así que me parece una herramienta muy buena, como todo, cuando la persona Claro. sabe trabajarla. ¿Qué nos aporta para ti las redes sociales? ¿Qué aportan? Pues esto mismo es un altavoz al final, ¿no? Es poder comunicar al mundo qué hago, qué pienso, qué digo, de qué manera soy coherente. Y esto me da visibilidad y esto me ayuda. Y es una parte.
Las redes sociales es una parte, otra parte son los medios, como bien vemos, y hay una parte muy importante también que es las relaciones humanas, ¿no? Y Claro. todo es bueno y es simbiótico a la vez. ¿Las empresas tienen cultura de los tipos de servicios que ofrecéis vosotros? ¿Crees que tienen? Creo que cada vez más, realmente creo que cada vez son más conscientes de esto, ¿no? De que para tener buenos resultados y además ser más reconocidos en su sector, como te decía antes, ¿no? El potencial está dentro. Tienen que trabajar en las personas y para eso cada vez más solicitan nuestros servicios para que les ayudemos a hacer lo posible, ¿no? Para que les ayudemos a crecer y a desarrollarse de la manera que ellos quieren en realidad, que esté alineada con los propósitos que quiere la empresa, que no sienta que va a la deriva y que en realidad a veces pasa, ¿no? Yo quiero conseguir unos resultados, los consigo con la estrategia que a mí me parece y luego resulta que me doy cuenta que no es lo que quería. Y entonces pierde sentido para mí lo que estoy haciendo. Entonces las Ya. empresas yo creo que cada vez son más conscientes de esto y cada vez utilizan más nuestros servicios. Hablando de servicios, ¿en qué consisten tus servicios? Pues sobre todo en acompañamientos de coaching, literalmente a las personas, a los profesionales, en las empresas, a los directivos, los jefes de equipo, los CEOs, incluso en la organización para ver cómo se está manifestando toda la organización. Y hacemos un acompañamiento, depende de las necesidades. Y también tenemos áreas formativas, es decir, a veces necesitan desarrollar habilidades que no conocen todavía y ahí sí que necesitamos hacer pequeñas píldoras formativas. En las empresas, por ejemplo, cada vez nos contratan más para hacer shadow coaching, que es decir, acompañarles en las reuniones que tienen, en los procesos que Ah, tienen internos, para ver qué está sucediendo ahí, ¿no? Qué tan deficiente, qué tan de resolutivo y qué tan de equitativo está siendo ese esfuerzo que están imprimiendo, porque se pierde muchísimo tiempo en los procesos. vamos a recordar el WhatsApp del programa por si algún oyente quiere hacer alguna pregunta, sepa que lo puede hacer marcando el 646 54 2005. 646 54 2005. ¿Qué opinas de la inteligencia artificial ahora que se ha puesto tan de moda? Pues totalmente, es una herramienta que la verdad es que nos ayuda a todos a ser un poco más operativos, a ser más eficientes, incluso a tener esa información, evidentemente, que no conocíamos y después a barajarla, ¿no? Sobre todo yo te diría que nos proporciona mucha eficiencia, es decir, a veces a estructurar aquello que no sé cómo decir y ayudarme a darme inputs y después es la persona la que tiene que evidentemente trabajar con ella. El error es caer en que la inteligencia artificial lo va a hacer todo, nos va a quitar puestos de trabajo, va a hacer cosas por nosotros cuando realmente el potencial de la persona es la que está alimentando esa inteligencia artificial. O sea, que somos nosotros. Y trabajar alineadamente con la herramienta es muy buena. Vamos a dar paso al alma del equipo técnico. Jordi, buenas tardes. Tenemos un WhatsApp, me decías. Sí, buenas tardes, Marc. Bueno, es Estela que pregunta lo siguiente. Dice, ¿qué cosas no debe hacer un coach? Estela Gracia desde Barcelona. Pues muy buena pregunta, de verdad que muy buena pregunta. ¿Qué cosas no debe hacer un coach? Pues decir qué debe y qué no debe hacer la persona. Nosotros no somos quien para quitar el potencial de la persona, para restar ese potencial de la persona y decirle lo que tiene o no tiene que hacer. Sobre todo es esto, hay mucho desconocimiento, lo estábamos hablando Sí, antes de antes lo antena, hablábamos, sí, 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 sí. que hay mucho desconocimiento de la figura del coach. Realmente el coach no dice a la persona qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer, lo que hace es acompañarla a través de un proceso para que la persona entre en sí misma, rescate todo ese potencial, descubra qué hay que le está bloqueando para desarrollar todo aquello que necesita y poder crecer y tomar un plan de acción que siempre es alineado a la persona. Cuando lo toma la persona, siempre es alineado a ella, lo que decíamos antes, ¿no? Incluso se ha demostrado científicamente que cuando la persona reflexiona y toma esas tomas de conciencia y sabe Sí, qué es lo que quiere y qué es lo que necesita, su nivel de potencial, su energía, todo su neurapsis realmente se desarrolla y crece muchísimo más que si le dices a la persona lo que tiene que hacer, que en realidad la estás desempoderando, está perdiendo de alguna manera esa confianza en sí misma de que puede hacer aquello que tiene que hacer. Así que maravillosa pregunta. Gracias.
Háblanos de la importancia de la mujer en el mundo laboral. ¿Crees que aún queda recorrido? ¿Falta correr un poco más? Pues creo que sí, la verdad. Sí, La verdad es que todavía la mujer siento que, o percibo, según lo que tengo alrededor, que no se siente todavía suficientemente empoderada. Siente que todavía necesita el apoyo de los demás, necesita la validación, necesita la confirmación de que puede hacer las cosas y parece que siempre está pidiendo permiso, incluso que está pidiendo perdón. sí, Yo creo que las personas somos iguales, es más, tenemos un potencial las mujeres por aquello de que tenemos más energía femenina. Que aporta a la energía masculina también de claro. los hombres y que equilibrando todo somos magníficos, somos maravillosos. Así que la mujer yo creo que todavía lo que tiene que hacer es descubrirse, descubrir ese potencial que lleva dentro, desarrollar esa mentalidad y dejar de pedir permiso y de pedir perdón y simplemente ser, simplemente hacer. Porque los hombres, yo lo que estoy viendo, es que están deseando también colaborar con las mujeres. Sí. Así que qué bueno es eso de la inteligencia colectiva, ¿no? Que decimos, cómo nos sumamos todos. Durante la entrevista, y vosotros siempre, pues, los coaches, habláis, y hoy en día se habla incluso en empresas, ¿no? ¿Qué es? Se habla de liderar, el liderazgo. ¿Qué es liderar? Liderar en realidad es inspirar e incentivar a las personas. Se dice motivar, Sí, motivar hasta cierto punto. Yo creo que las personas tienen que venir motivadas de casa. Lo que sí ya, que podemos hacer como líderes es incentivar a las otras personas a través de la experiencia, a través de lo que hacemos de primero nosotros, para al final conseguir un objetivo colectivo. has de ser bueno, ¿no? Para ser líder. Has de O conocer. saber ser líder. Has de saber ser líder, esto sí que es verdad, porque todos somos muy buenos, todos Mm, tenemos muchas actitudes profesionales y sí, personales. Lo que no sabemos es liderar a otras personas. Es más, no sabemos ni liderarnos nosotros. claro, claro, claro. O sea, Y no es fácil, imagínate, no es fácil. no, no es fácil, no es fácil, pero es totalmente viable, se puede trabajar perfectamente, es más, cada vez más personas se lideran y son grandes líderes de equipos y ahí es donde sí que impulsan a todo el personal que tienen dentro, sumando esa inteligencia colectiva. Es que no me canso de decirlo, un líder no puede hacer nada solo, necesita todo el Todo el equipo para equipo, conseguir claro. los objetivos. O sea Sí, que sí, sí, el sí. antiguo liderazgo del haz esto, que yo es lo que mando, como decíamos antes, ¿no? Con la pregunta Este de era el esta mandamás. radioyente. Claro, eh, es presuponer que las personas que Claro. tienes trabajando contigo son menos inteligentes que tú, tienen menos capacidades que tú y que lo podrías hacer tú solo cuando eso es inviable. Eso en realidad es inviable. Continuando hablando de líder, ¿crees que el líder se hace o ya uno nace con algo de líder? Hay la actitud de liderazgo que muchas veces es orgánica, es decir, hay Sí, personas que son más líderes, tienen más carisma y son capaces de liderar mejor, ¿no? Son más influyentes. En realidad, un líder lo que hace es influenciar a los demás. sí, Entonces, hay un carácter que es natural y orgánico, que siempre se puede, si es necesario, mejorar. mejorar, Y claro. hay muchas veces que se necesita desarrollar esa capacidad, esa aptitud para poder liderar a otras personas. ¿Hay buenos líderes? Te diría que cada vez hay más, sobre todo personas que se han dado el momento a trabajarse a sí mismo, ¿no? A conocer en qué soy bueno, qué fortalezas tengo, qué áreas de mejora tengo, cómo puedo aportar mejor a la empresa, al equipo, a las Claro. personas que trabajan conmigo. Y entonces sí, eh, desafortunadamente todavía queda mucho recorrido. Y eso es lo bueno, ¿no? Cuantos más líderes hay, más inspiran a otras Claro. personas también a aprender a liderarse para liderar a otras personas. O sea que esto es como una gotita en el mar, ¿no? Se va expandiendo. O sea, el líder sabe preparar. No es aquello que un líder se jubila y bueno, pues ¿quién es el más antiguo de la empresa? Este señor, se ponga. Claro. Sabe preparar. Se ha de preparar y además ha de aprender a delegar. Es decir, si yo soy un Claro. buen líder y sé liderar un equipo, eh, tengo que poder enseñar a esa persona que no solo qué aptitudes tiene que tener, sino qué capacidades y además aprender a delegar. Un gran desconocido dentro de las empresas. Pensamos Sí, que es, sí. toma, fíjate lo que hago y venga, va, ahora hazlo tú. No, la Y persona si no lo tiene que haces tener el bien, proceso y para eso tengo que crear yo un proceso
para poder Claro. delegar. O sea, ese es uno de los grandes desconocidos y a veces también requieren mucho de nuestra ayuda para aprender a delegar. Ángeles, ¿crees que los conflictos en general vienen dados porque todo está corriendo demasiado? Ese es un detonante. Para mí es un detonante que nos ayuda a generar más estrés, más tensión y por tanto tener más conflicto. En realidad yo pienso, y ese es mi paradigma, que el conflicto ya estaba. Ya. Ya hay un conflicto de base que no se ha solucionado y que cuanto más estrés se está poniendo, más saltan chispas, es decir, más conflictos se generan y al final más es necesario trabajar todo esto. Piensa que ahora ya estamos en un entorno bunny, ya ni siquiera es buca, es decir, es altamente cambiante y esto nos estresa mucho profesionalmente. Entonces, tenemos que adaptarnos, tenemos que reflejarnos, tenemos que ver cómo estamos para no tener más conflicto del necesario. Has hablado del estrés, me ha venido a la cabeza, claro que hoy en día las empresas exigen cada vez más los objetivos, esto ha de estresar mucho. Ha de estresar mucho, sobre todo cuando se piden, hay varias variantes que pueden estar influyendo aquí, ¿no? Una es que a lo mejor la empresa tenga unos objetivos que son irreales, que todavía no tiene un equipo condicionado para poder cumplirlo, ¿no? Claro. O puede ser también que no se esté dando las herramientas que necesitan las personas para que puedan cumplir esos objetivos, ¿no? Incluso que los roles que hayan dentro del equipo no sean los más adecuados. Ya no solo que no estén desarrollados, sino que no sean los más adecuados para Claro. cada perfil. Igual hay que estudiar todo esto, ¿no? Pero sí que es verdad que el mercado nos pide cada vez más competitividad y para eso, por eso las empresas son conscientes de que necesitan trabajar más con las personas. ¿Qué ha de pasar en una empresa para que pues el dueño de la empresa diga, vamos a llamar a Ángeles Ascanio, necesitamos un coach que nos ponga un poco, coja el timón? ¿Qué ha de pasar? Pues tiene que haber dos cosas, es decir, pueden haber dos escenarios distintos. Uno es que tengan dificultades, como decíamos, ¿no? de clima laboral, de alta rotación, de baja productividad, de excesivo conflicto, no hay cohesión en el equipo, no se consiguen resultados, sobre todo, claro, la empresa va a resultados, es decir, todo esto le está impidiendo tener los resultados. Otra es una empresa ya muy consciente de que la figura del coach siempre le ayuda a optimizar resultados, es decir, no solo intervenimos cuando hay malos resultados, sino también cuando hay buenos, porque la empresa sabe que eso le va a ayudar a seguir creciendo y tener todavía mejores resultados. ¿Qué estrategias utilizas ante un proyecto? Cuéntanos un poco, ¿qué estrategias ante un proyecto utilizas? No la forma de trabajar entera, No, porque no, si no no. te copiaremos. Bueno, haremos de coach. está bien, ojalá. Necesitamos muchos coaches en el mundo, ¿eh? Yo para nada creo en la competitividad. ¿Qué estrategias utilizo ante un proyecto? Sobre todo es lo que habíamos dicho antes, ¿no? El poder conocer las necesidades de ese proyecto, poder escuchar muy bien esas necesidades, crear un mapa en mi cabeza de lo que podría necesitar la empresa y validarlo con la empresa o con la persona que me está contratando, porque es lo que decimos, yo tengo que saber escuchar muy bien, esto es lo primero. Mi trabajo funciona bien si sé escuchar bien para poder ayudar al máximo a la persona. Y a través de ahí se crea una propuesta, se crea un plan de acción con X sesiones o X planes formativos, depende de lo que se necesite en cada proyecto. Se hace un seguimiento y sobre todo se va validando y se hace un informe. Se va haciendo un informe para que la persona o la empresa o el departamento esté realmente claro de que se está consiguiendo lo que en realidad necesita. ¿Qué valoraciones hacen vuestros clientes cuando acabáis el proyecto? Pues la verdad es que está mal que lo diga yo, pero la verdad es que son muy buenas y la máxima que me encuentro normalmente es, ostras, hemos conseguido cosas incluso más grandes de lo que esperábamos. No esperábamos conseguir tanto, no esperábamos estos resultados, no esperábamos esta calidad y sobre todo el bienestar, esa parte de equilibrio, de bienestar que normalmente cuando es desde el área empresarial o profesional a veces no pensamos tanto en ello, en realidad se consigue esto y ahí es donde los resultados son exponenciales siempre, ¿no? Y lo que más me encuentro es esto, es wow. He conseguido incluso más de lo que yo pensaba porque hemos visto por el camino que todavía había más potencial del que yo creía.
otra faceta tuya y cuéntanos ahora cómo te inspiraste para hacer un libro. Pues sí, hace ya unos años que escribí mi libro, La magia de atreverte a ser, y precisamente es un libro de autoliderazgo, es decir, de conocer facetas de crecimiento personal de cada uno, y viene a demanda de mis propios clientes. Cuando ellos mismos reconocen la transformación que ha habido en muchas áreas y ellos mismos me piden, wow, yo quisiera tener una guía que me recuerde continuamente qué es lo que hemos trabajado, ¿por qué no vuelcas todo eso en un libro? Si hay muchas personas que han escrito, tú, ¿por qué no pones todo eso al servicio de las personas? Y es lo que hice en un momento dado, fue más por una demanda de mis clientes, porque yo ni siquiera tenía en ese momento la necesidad de escribir un libro, y pensé, claro que sí, ¿por qué no? Porque incluso puedo impactar en personas que no conozco, y así ha sido, ¿no? El resultado es que lectores de todas partes del mundo me han escrito diciéndome, wow, me he sentido identificada, me ha ayudado a crecer en esto, he visto esto, gracias por... Y son personas a las que yo jamás he visto, y les estoy Qué eternamente satisfacción agradecida. también, ¿no? Muchísima, brutal, Lo brutal el creo, nivel lo de creo. satisfacción. ¿Cómo se llama el libro? La magia de atreverte a ser. La magia. ¿Se puede encontrar? Se puede encontrar en Amazon o lo podéis encontrar en mi web también. Y ya os digo, seguramente es un libro que nos va a dejar indiferentes. Me ha puesto algo. Escribir un libro es... ¿Cómo fue la travesía de escritor? Porque claro, esto ha de ser duro para una persona. ¿No habías escrito ninguno? No había escrito absolutamente ninguno, no había escrito Pues absolutamente nada, y la verdad es que en mi caso, mira, gracias, me han ayudado a ponerlo en pantalla. Jordi es una persona muy competente. Muy competente, ya veo que tiene, No, tiene muchos talentos, no se ve, pero se nota. se percibe, y además nos ayuda a hacer este Sí, trabajo que hacemos. y tanto. Realmente te puedo decir que a mí me fue muy fácil. En 3 meses tuve el libro, fue muy fácil. También te voy a decir que yo pedí ayuda. eh, Ujú. Contraté el acompañamiento de una coach experta literaria, además es compañera, también es coach, que me ayudó a darle forma muy rápido, y de esta forma, pues yo que hice, fui muy eficiente en ello, y además fue muy fácil porque en realidad no tuve que inventar nada, no tuve que pensar prácticamente, sino simplemente dejar Te ir iba saliendo, todo el conocimiento que había. claro. Y la verdad es que en mi caso fue muy fácil, pero sí que es verdad que yo siempre le digo a todo el mundo, le animo que por favor se atrevan a escribir un libro, aunque solo sea para ellos, para las personas, porque no sabemos o pensamos que nuestra historia, nuestra experiencia no ayuda a nadie. Siempre, siempre, siempre compartimos algo de valor con los demás, y además es un momento de transformación interna, porque escribiendo el libro salen muchas reflexiones, muchas Claro, autorreflexiones claro. que nos ayudan mucho. Así que yo digo que eso es un gran hito que tendríamos que hacer todas las personas. Yo cuando entrevisto siempre a una escritora o escritor le pregunto, ¿necesitas unos momentos o una luz especial o un lugar especial en un campo, en una montaña o en la playa para inspirarte? Yo en mi caso lo que hacía era crear espacios, momentos de Momento. autorretiro para poder escribir, porque evidentemente tienes que estar Claro, concentrado y claro, contigo y tanto. mismo, contigo misma, para poder volcar todo eso. Sí que necesitas espacios, necesitas agendarlo. Yo que soy una Mm. persona muy activa, como os he dicho, necesité esa planificación, agendarlo, es decir, si no está en tu agenda no va a existir jamás. Y tener esos espacios de autorreflexión, buscarlos, cada uno donde quiera, en un espacio donde no seas molestado, en un entorno con la naturaleza. Cada uno ha de buscar dónde es viable para esa persona y dónde se va a sentir cómodo y relajado para que fluya todo esto que necesita sacar. ¿Por qué una empresa necesita un coach? Cuéntanos por qué lo necesita. Porque necesita ver aquello que no ha visto todavía, que no sabe ver. Eh, Precisamente el trabajar con un coach te ayuda a no solo a desarrollar, sino a tener esas tomas de conciencia que no he sabido tener, porque todos somos suficientemente inteligentes y válidos como para hacer cualquier cosa que queremos. El tema es que con lo que hemos aprendido y con la mentalidad a veces que tenemos, llegamos donde buenamente podemos llegar, ¿no? Entonces, el ver las cosas desde otra perspectiva siempre nos aporta más expansión de ideas, más expansión de conocimiento, y por ende
otros resultados que seguramente son distintos, ¿no? Antes de empezar el programa hablábamos de que coach, hay personas que piensan coach, psicólogo, que es lo mismo y realmente no es lo mismo, ¿verdad? No tiene nada que ver. Son figuras distintas, son figuras totalmente importantes para mí, las dos. El psicólogo, yo no soy psicóloga, o sea que espero ir bien encaminada, pero el psicólogo en realidad su función es ayudar a la persona que se encuentre mejor, a que entienda mejor aquellos patrones mentales o aquellos traumas incluso que pudiera tener, poder entrar. Es una persona altamente preparada y profesional para ayudarle a ello, ¿no? Nosotros no tenemos estabilidad, nosotros lo que hacemos es a través de un proceso y una metodología ayudar a la persona a que se reconozca a sí misma y crezca con su propio potencial, sin darle otras herramientas que le puede dar un psicólogo en un momento dado. Y además son funciones y papeles muy sinérgicos. Yo, por ejemplo, cuando he estado trabajando con una persona y he visto que quizás necesitaba también el soporte o el apoyo de un psicólogo, precisamente he sido yo la que le he dicho, oye, creo que aquí te iría mucho mejor esta figura, ¿no? Y podemos colaborar y podemos trabajar sinérgicamente o quizás no, ¿no? Pero creo que son dos roles y dos papeles muy importantes para la persona, para el desarrollo de la persona y ambos dos tienen su función definida y colaborativa también, como he dicho, ¿eh? Una persona particular, no una empresa, sino una persona particular, ¿por qué se ha de poner en... ¿Se puede poner en que un coach la acompañe, por ejemplo, si quiere dejar de fumar? O quiere adelgazarse, o quiere dejar la adicción al juego, en fin. Mira, específicamente para esto no es la figura de un coach profesional. Ahora sí te diría que cuando tenemos una cierta tendencia, unos ciertos hábitos, eh, estas limitaciones o estas adicciones, en realidad hay algo que no estamos atendiendo. Hay un anhelo, un deseo que no estoy atendiendo. ¿Okay? Entonces aquí sí que entra la figura del coach, a ver qué hay detrás de ese hábito para que la persona se sienta más coherente, más empoderada y ella misma pueda crear su estrategia, ¿no? Hay otros roles distintos que, por ejemplo, la hipnosis para dejar de fumar es más terapéutico y funciona de una manera distinta, ¿eh? Están los psicólogos que también ayudan muy bien, los psiquiatras que también podrían llegar a ayudar muy bien en ciertas adicciones. Yo he trabajado con muchas personas con adicciones, pero no me han contratado específicamente por la adicción, sino porque querían mejorar su vida, querían mejor calidad de vida y a través de esa mejora han dejado esos hábitos que tenían o esas adicciones. ¿Qué consejo le darías a una persona que duda un poco sobre la figura del coach? Que se dé la oportunidad, que me pida una sesión de valoración, que me escriba, que me pregunte. O sea, al final, para saber si algo es para ti o no, necesitas preguntar, que pregunte, que no se conforme con no sentirse bien. Cada uno sabe si se siente bien, si no se siente bien, si hay algo que necesita cambiar o no. Somos suficientemente inteligentes. Entonces, si la persona siente que hay algo que podría mejorar, que pregunte. O sea, yo tengo una sesión de valoración que es gratuita para las personas que no lo tienen claro, que necesitan ver, y precisamente en esa sesión ya tienen una gran toma de conciencia. A veces necesitan contratarme, a veces ni siquiera necesitan contratarme, pero ya solo en esa toma de contacto ya tienen una gran reflexión, seguro. Ahora, después de pasar, que tenemos otra pregunta, daremos la dirección tuya, pues, bueno, explicarás dónde quieres que te contacten y si quieres decir alguna cosa también. Jordi, ¿tenemos un WhatsApp más? Sí, dice Lorena exactamente, más allá del marketing y de los seguidores, ¿cómo saber si un coach es bueno y qué le hace exitoso? Más allá, pues otra pregunta muy buena, porque al final muchas veces nos guiamos por qué visibilidad tiene esa persona, ¿no? Sí. Ver la coherencia, ver la trayectoria, ver la experiencia que tiene esa persona, poder ver más allá de cuántos seguidores tiene, de cuán visible es hoy en día en Google, qué más hay allí detrás, ¿no? ¿Qué me está diciendo? Ver también, yo le diría, ver casos de éxito.
porque al final yo puedo decir lo que puedo decir, pero en realidad las personas que en realidad convencen son las personas que han trabajado conmigo. Claro. Y tengo muchísimos casos de éxito en la web, en las redes, en los testimonios. Que vayan, que pregunten, que pregunten. Y si no, la mejor manera para saber si es la persona o no, como le decía, es ponerte en contacto con esa persona y hacerle la pregunta, ¿no? Oye, tengo esta duda, no sé si tú me puedes ayudar o no. Venga, tengamos una charla, conozcámonos y entonces tú eres suficientemente inteligente como para saber si soy yo, si no soy yo, o si necesitas o no necesitas realmente ese acompañamiento. El papel de coach lo haces tú, pero yo voy a hacer el papel de vidente. Me parece que estás intentando hacer otro libro. ¿Puede ser? Totalmente. Mira, ha funcionado la bola. Sí, sí, sí. De hecho, he sido coautora en otro libro que se llama Diamantes también. Ajá. Yo hablo mucho del diamante interior, que es ese potencial que tenemos dentro Sí. que no conocemos, ¿no? Ya con esta colaboración pude sostener un poco esta necesidad que tengo de Claro. seguir escribiendo. De hecho, hay 2 libros que están en proyecto. Dos. Espero bajar uno a tierra y poderlo agendar, lo que decíamos, ¿no? Este 2024, yo me lo he proyectado para esto. Y seguramente habrá otro, yo creo, ya para 2025. Pero hay tanto material interno, hay tanta riqueza interna que en realidad viene de la experiencia colectiva que, que el mundo merece saber más cosas, es decir, tener más autoconocimiento y poder crecer más. Y para mí eso es un libro de crecimiento personal. Muy bien, pues antes de que nos cuentes dónde podemos encontrar, ¿hay alguna cosa que no te he preguntado y te gustaría decir que crees que ha faltado en la entrevista? Eh, Te diría que no, porque ha habido esa pregunta de esa radio oyente que ha sido Sí. para mí muy buena y muy acertada, donde sobre todo me gustaría reconocer el papel de los coaches que son profesionales, porque hay muchos coaches en la vida como muchos Como otros todos, roles, sí, como sí. muchos otros roles, y hay un desconocimiento, que es que se entiende por el coach la persona que te va a decir cómo tienes que hacer las cosas mejor, y no es nuestro papel. Hemos tenido la oportunidad de hablar de esto, hemos tenido la oportunidad de hablar de muchas cosas, y yo le diría a la persona, sobre todo a las personas que me estén oyendo, date la oportunidad de preguntar. Pregunta. La pregunta es maravillosa. Que la respuesta que te vas a llevar para ti mismo va a ser todavía mucho mejor de lo que esperas. Pues ahora sí, nuestros oyentes, ¿dónde pueden contactar contigo? Pues pueden encontrarme a través de mi web, que se llama, mi marca personal es tal cual soy yo, es Ángeles Ascanio, así que me pueden encontrar por la web, por las redes sociales, me pueden encontrar en LinkedIn, evidentemente, como Ángeles Ascanio siempre. A través de esta plataforma se pueden poner en contacto conmigo. Hoy en día Sí. estamos visibles, mi marca ya lleva muchos años trabajando y ya se me encuentra fácilmente, y yo deseando poder compartir y colaborar con esas personas a tener esa mejor versión de sí mismos. Pues compartes muy bien. Muchas gracias. Ángeles Ascanio, coach y consultora empresarial, gracias por haber estado esta tarde aquí. Sea un placer. Un placer, de verdad, Marc. Gracias a Igualmente. ti y a todos. Muy bien, pues nosotros ya no tenemos más tiempo. Todo el equipo les deseamos una feliz tarde y de todo corazón felices fiestas. El próximo año volveremos a encontrarnos en Gran Vía Radio con nuevos programas, siempre relacionados con la salud. Sean felices. Adiós.